La mayoría no lo ve venir. Salen de su país con una mezcla de esperanza, miedo y una maleta llena de sueños. Sueñan con mandar dinero a su madre, con que sus hijos tengan una vida mejor, con demostrarle al mundo que sí se puede. Pero al llegar a Estados Unidos, el idioma no es lo único que duele. Duele la distancia, duele el rechazo, duele no saber a quién pedir ayuda. Y lo más doloroso de todo es que muchos latinos cometen errores que parecen pequeños al principio, pero terminan destruyendo sus sueños desde adentro, lentamente, como el agua que gotea sobre la piedra hasta romperla. Lo más duro de migrar no es cruzar la frontera, es cruzar esa línea invisible entre la esperanza y la realidad. Porque allá, en la frontera, lo diste todo. Tu miedo, tus pasos, tu dignidad. Pero aquí, en este país de oportunidades, te das cuenta de que nadie te espera con los brazos abiertos. Y es entonces cuando los errores empiezan a cobrar vida. No se presentan como tragedias al principio. Son decisiones aparentemente inocentes. Aceptar un trabajo sin preguntar, confiar en la persona equivocada, no abrir una cuenta bancaria, no cuidar tu salud mental, gastar el primer cheque en lo que no necesitas. Y sin darte cuenta, esos errores comienzan a formar un laberinto del que muy pocos salen. Porque ser migrante no es solo tener papeles o no tenerlos. Ser migrante es cargar un peso emocional que nadie que no lo haya vivido puede entender. Es querer avanzar mientras todo a tu alrededor te empuja hacia atrás. Y aún así, muchos lo logran. Muchos triunfan. Pero no es por suerte. Es porque evitaron errores que otros no supieron ver. Este guión no es una advertencia. Es una conversación honesta contigo, con ese tú que apenas empieza en este camino o con ese tú que ya está aquí, pero siente que algo no encaja. Quizá no lo sepas, pero miles de latinos están cayendo todos los días en trampas silenciosas. Trampas que no están en la calle, sino en la mente. Porque el primer error que cometemos es pensar que solo con trabajar duro basta. Nos lo enseñaron desde niños. Trabaja, trabaja y lo lograrás. Pero aquí, en Estados Unidos, trabajar duro sin estrategia es como remar en un bote con agujeros. Te cansas, te esfuerzas y al final te hundes. Y no es que no se pueda. Claro que se puede. Pero nadie te enseña cómo. Nadie te dice que aquí las reglas son distintas. Que lo que funcionaba en tu país, aquí no aplica. Nadie te explica que ahorrar sin tener crédito es como tener agua sin vaso. La pierdes igual. Nadie te advierte que decir sí a todo por miedo a perder el trabajo es el camino más corto a la explotación. Y lo peor es que muchos no solo destruyen su propia vida, destruyen también sus relaciones, su salud, su dignidad. Porque estos errores no solo son financieros, también son emocionales, familiares, espirituales. Son decisiones tomadas en la soledad, bajo presión, sin información. Y en este país, la falta de información cuesta caro, muy caro. Por eso este video no es entretenimiento, es una guía de supervivencia emocional, práctica y humana. Porque no estás solo, porque si tú supieras cuántos latinos están repitiendo los mismos errores, entenderías por qué necesitamos hablar de esto. Este canal no está aquí para juzgarte, está para acompañarte. Porque tú que llegaste con las manos vacías pero el corazón lleno, mereces tener las herramientas para no solo sobrevivir, sino prosperar. No se trata de suerte, se trata de conocimiento. Y el conocimiento, cuando se comparte, se convierte en poder. Ese poder es el que te queremos dar. El poder de saber lo que otros nunca te contaron. El poder de ver lo invisible. El poder de tomar decisiones que te acerquen a tu sueño, no que lo saboteen sin que te des cuenta. Porque cada día que pasas sin esta información es un día que podrías estar más cerca de caer. Y lo sabes, lo has sentido. Algo dentro de ti te dice que hay piezas que no encajan, que hay cosas que podrías estar haciendo mejor, pero no sabes por dónde empezar. Empieza por aquí. Lo que vas a escuchar a lo largo de este guión no viene de libros, viene de la vida real. Viene de historias de latinos como tú, que llegaron con ilusiones y que, por no saber ciertas cosas a tiempo, lo perdieron todo. Pero también viene de quienes aprendieron a tiempo, de quienes lograron salir adelante, de quienes supieron transformar los errores en lecciones. No necesitas tener suerte, necesitas tener información. Y eso, justo eso, es lo que hoy queremos darte.
Porque si tú supieras cuántos sueños se han roto por no conocer lo básico, entenderías que la ignorancia no es solo una falta de conocimiento. Es una forma lenta de rendirse sin saberlo. Pero tú no estás aquí para rendirte. Tú viniste a conquistar, a construir, a dejar huella. Y aunque el camino esté lleno de obstáculos, si sabes por dónde pisar, puedes llegar lejos, muy lejos. Aquí empieza ese camino. Uno en el que no estarás solo. Uno en el que cada palabra que escuches te va a servir. Aunque duela, aunque remueva cosas dentro de ti. Porque a veces lo que más necesitamos no es que nos digan lo bonito, sino que nos despierten antes de que sea tarde. Y este es tu momento. Porque el conocimiento no solo es poder, el conocimiento también es protección. Y tú mereces estar protegido. Cuando Miguel llegó a Estados Unidos, traía más esperanza que certezas. Venía de Oaxaca, con un inglés limitado, pero con el corazón lleno de promesas. Su primo le había dicho que le conseguiría trabajo rápido y que todo sería pan comido. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Miedo, entusiasmo, cansancio. A los 3 días ya estaba trabajando en una construcción, cobrando en efectivo, sin papeles, sin seguro, sin contrato. Al principio no le importó. Le pagaban más que en México. Pero lo que Miguel no sabía es que había entrado sin darse cuenta en la trampa del primer gran error: trabajar sin protegerse. Muchos latinos creen que lo importante es encontrar trabajo rápido. Y sí, es una urgencia real. Pero aceptar cualquier trabajo sin condiciones claras puede llevarte al abuso, al accidente, al robo de salario o incluso a ser deportado. Miguel trabajó 6 meses sin un día libre. Un día se cayó del segundo piso mientras cargaba madera mojada. Se fracturó la pierna. El patrón lo dejó tirado en la puerta de urgencias y desapareció. Sin seguro, sin papeles, sin ayuda. En 2 meses ya no podía pagar renta. En 3, terminó durmiendo en una bodega abandonada. Todo por no saber que incluso sin papeles, tienes derechos básicos en este país. Pero nadie se lo dijo. Nadie le explicó que existen organizaciones que ayudan a los trabajadores migrantes. Nadie le enseñó que firmar un papel, preguntar por las condiciones o buscar asesoría legal gratuita podía haberle salvado meses de dolor. Este es solo un ejemplo, pero se repite todos los días. Trabajar sin saber tus derechos es como caminar con los ojos vendados por un campo minado. Tarde o temprano pisas algo que te destruye. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con información. En muchos estados, incluso los migrantes indocumentados tienen derecho a compensación por accidentes, a defensa legal, a asesoría gratuita. Pero hay un silencio brutal que nos rodea, un silencio que nace del miedo, de la vergüenza, de la ignorancia. Y ese silencio se convierte en el segundo gran error: callarse por miedo a perder lo poco que se tiene. Lo he visto una y otra vez. Latinas que aceptan acoso en sus trabajos por temor a que las despidan. Hombres que trabajan horas extras sin pago porque mejor no armar problemas. Padres que no reclaman injusticias porque no quiero que me metan en problemas con migración. Pero ese miedo, esa autocensura, esa invisibilidad autoimpuesta, termina borrándote poco a poco, termina apagándote. Y cuando te apagas, también se apagan tus oportunidades. Nadie triunfa desde el silencio. Nadie avanza sin pedir ayuda. Estados Unidos puede ser duro, pero también tiene grietas por donde entra la luz. Hay redes de apoyo, hay clínicas comunitarias, hay abogados que trabajan pro bono. Hay iglesias que ayudan sin preguntar por papeles. Pero si tú no hablas, nadie sabrá que existes. Nadie vendrá a ayudarte. Y eso nos lleva al tercer error, que es más sutil, pero igual de peligroso: vivir como si esto fuera temporal. Muchos latinos llegan diciendo: solo voy a trabajar 1 año y me regreso. Pasa 1 año, luego 2, luego 5. Ya tienen hijos en la escuela, pareja, rutina, pero nunca aprendieron inglés, nunca sacaron un ITIN para hacer sus impuestos, nunca abrieron una cuenta bancaria, nunca se educaron sobre su entorno. Siguen viviendo con la mentalidad de que están de paso, y eso les impide construir.
Porque nadie construye una casa sobre terreno que piensa abandonar, pero la verdad es que la mayoría se queda. No porque lo planearon, sino porque la vida se les fue quedando. Y al no haber sembrado nada, cosechan incertidumbre. Al no haberse integrado, quedan atrapados en empleos informales, sin historial crediticio, sin redes de contacto, sin opciones. Esta es la parte más dolorosa del sueño americano. Cuando te das cuenta que por miedo a quedarte, nunca aprendiste a quedarte bien. La integración no es asimilación, no se trata de dejar de ser latino. Se trata de entender el sistema para poder jugar dentro de él. Aprender inglés, conocer tus derechos, entender cómo funciona el crédito, cómo se declara impuestos, cómo acceder a beneficios, cómo navegar el sistema de salud. Todo eso no te hace menos latino, te hace más fuerte, te hace menos vulnerable, te da poder. Y ese poder es necesario si quieres dejar de sobrevivir y empezar a prosperar. Y aquí quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con claridad. Tu ignorancia le conviene a alguien. A tu empleador que no quiere pagarte lo justo. A los que te alquilan un cuarto carísimo porque saben que no tienes historial. A los estafadores que se aprovechan de tu acento. A los que venden seguros falsos. A los que prometen trámites migratorios que nunca llegan. A todos ellos les sirve que tú no sepas. Por eso, cada error que cometas por falta de información no es tu culpa. Pero sí es tu responsabilidad cambiarlo. Porque nadie va a llegar a enseñarte esto gratis. Tienes que buscarlo. Y si estás aquí, viendo esto, ya diste el primer paso. Muchos migrantes viven como si su única misión fuera trabajar y mandar dinero. Y sí, ayudar a la familia es hermoso. Pero tú también eres familia. Tu bienestar también importa. Tu salud física, emocional, financiera. Porque si tú caes, ¿quién va a ayudar a los tuyos? Este país no te va a regalar nada. Pero si tú entiendes cómo funciona, puedes sacar mucho. No todo es negativo. Hay caminos, hay recursos, hay formas, pero necesitas despertar. Porque si no despiertas, caes en el cuarto error. Creer que la vida en Estados Unidos es como la muestran en redes sociales. Los TikToks con carros nuevos, las fotos de viajes, las historias de éxito rápido. Todo eso es una ilusión parcial. Nadie muestra el cansancio, el miedo, las deudas, los turnos dobles, los ataques de ansiedad por no saber si el cheque alcanzará. Esa falsa narrativa te hace sentir que estás fracasando, cuando en realidad estás sobreviviendo con dignidad. Y eso ya es un triunfo. Pero te presionas, te comparas y empiezas a tomar decisiones impulsivas solo para alcanzar el nivel que otros fingen tener. Te endeudas, gastas sin plan, olvidas tus prioridades. Y todo por perseguir una imagen que ni siquiera es real. No estás aquí para vivir una vida que parezca perfecta en Instagram. Estás aquí para construir una vida real. Una vida que tenga base, no fachada. Y eso requiere paciencia, estrategia y conocimiento. Todo lo que no nos enseñaron allá, lo tenemos que aprender aquí. Porque este país no es para los que solo trabajan, es para los que trabajan con inteligencia. La vida del migrante no se mide solo en dólares ganados, ni en años vividos en el extranjero. Se mide también en los silencios que se tragan, en las lágrimas escondidas, en las decisiones difíciles que parecen no tener respuesta correcta. Y es aquí donde aparece otro de los errores más destructivos. Olvidar quién eres mientras intentas encajar. Muchos latinos, en su afán por sobrevivir en Estados Unidos, comienzan a desprenderse de su identidad sin darse cuenta. Dejan de hablar español en casa para no confundir a los niños. Se alejan de su cultura para no ser vistos como distintos. Intentan borrar su acento, su historia, su raíz. Pero una planta sin raíz no florece. Solo se marchita lentamente. Y esa desconexión no solo duele, también genera vacío. Porque cuando ya no sabes quién eres, tampoco sabes por qué estás luchando. Muchos migrantes comienzan a sentirse perdidos, atrapados entre dos mundos. En su país ya no encajan, y en Estados Unidos todavía no pertenecen. Viven una especie de limbo emocional, una tierra de nadie. Y eso los lleva al siguiente error: descuidar su salud mental. Porque sí, es cierto que el cuerpo aguanta mucho, pero el alma se rompe en silencio.
Nadie habla de la ansiedad que sienten los padres al no entender las tareas escolares de sus hijos. Nadie habla del dolor de las madres que extrañan a sus hijos dejados atrás. Nadie habla de la frustración de ver cómo pasa el tiempo sin poder avanzar. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera reconocen esos sentimientos como algo legítimo. Lo ven como debilidad, pero no lo es. Es humano. Es necesario aceptar que ser fuerte no significa no llorar. Ser fuerte es poder pedir ayuda cuando la necesitas. Y en Estados Unidos existen terapias comunitarias, líneas de ayuda en español, grupos de apoyo que pueden hacer la diferencia entre resistir y quebrarse. Pero si tú crees que sufrir en silencio es parte del precio a pagar, te estás condenando. He escuchado demasiadas historias de migrantes que terminaron con depresiones profundas, con adicciones, con crisis de pareja, todo porque nunca se permitieron hablar, desahogar, sanar. Este error no es menor. La salud mental no es lujo, es supervivencia. Porque una mente quebrada no puede construir futuro. Y lo sabes. Lo has sentido en las noches de insomnio, en los días sin rumbo, en el nudo en la garganta que no se va. Este guión no está aquí para dramatizar. Está aquí para recordarte que también mereces paz. Que no todo se trata de trabajar. También se trata de vivir con sentido, con conexión, con propósito. Y aquí llegamos a uno de los errores más comunes pero menos discutidos: ignorar el sistema financiero estadounidense. Muchos latinos viven años sin entender cómo funciona el crédito, los impuestos, las tasas de interés, el sistema bancario. Guardan el dinero en efectivo, pagan todo al contado y piensan que así están más seguros. Pero en realidad están perdiendo oportunidades todos los días. Porque en Estados Unidos no tener crédito es como no existir. Puedes ganar bien, pero si no tienes historial, no te rentan un departamento, no te dan un carro, no te aprueban un préstamo, no puedes crecer. Y lo peor es que muchos tienen miedo. Miedo a hacer su declaración de impuestos por estar indocumentados. Miedo a acercarse a un banco por no hablar inglés. Miedo a que el sistema los castigue. Pero ese miedo los mantiene atados. Lo que no saben es que incluso sin papeles puedes sacar un ITIN, número de identificación personal del contribuyente, declarar tus impuestos y empezar a construir un historial. Puedes abrir una cuenta bancaria con pasaporte y matrícula consular. Puedes aprender a manejar tu dinero con recursos gratuitos, con talleres en español, con herramientas que ya existen pero que nadie te explicó. Aquí no se trata de hacerse rico, se trata de tomar el control. Porque si no manejas tu dinero te maneja a ti. Y así empiezan los ciclos de pobreza silenciosa. Trabajas mucho, ganas poco, gastas mal, te endeudas, te desesperas y vuelves a empezar. Año tras año, sin crecer, sin avanzar. Y ese estancamiento, aunque parezca normal, es una forma de destrucción lenta. Porque la frustración se acumula y llega un punto en que ya no crees en ti, en que te resignas, en que dices, esto es lo que hay. Pero no, no es lo que hay. Es lo que aprendiste y lo puedes desaprender. Lo puedes cambiar. Si entiendes cómo funciona este país, puedes usar el sistema a tu favor. Pero tienes que dar el paso. Y todo esto nos lleva al error más profundo, más silencioso, más doloroso: dejar de soñar. Porque a veces la vida te golpea tanto que dejas de imaginar. Dejas de pensar en lo que podrías lograr. Te conformas con lo que hay. Pero tú no viniste aquí solo a sobrevivir. Viniste a conquistar un sueño. Y ese sueño aún está vivo, aunque lo hayas olvidado, aunque lo hayas enterrado bajo deudas, turnos dobles y nostalgia. Sigue ahí, latiendo dentro de ti. Este país está lleno de latinos que empezaron desde cero y lograron todo. No porque fueran especiales, sino porque no dejaron de creer en ellos. Porque cometieron errores, sí, pero aprendieron. Porque entendieron que no se trata de evitar caer, sino de saber levantarse. Cada error que hemos hablado aquí puede destruirte o puede transformarte. Depende de ti, y si tú estás viendo esto, es porque algo dentro de ti se resiste a caer. Algo dentro de ti quiere más. No más dinero, más alma. No más cosas, más propósito. No más trabajo, más dirección. Y ese deseo es el primer paso hacia la vida que mereces.
Una vida en la que no tengas que pedir permiso para ser feliz. En la que tus hijos no solo te vean como un proveedor, sino como un ejemplo. En la que tú puedas mirar atrás y decir, valió la pena. A veces basta una sola decisión para cambiarlo todo. Basta un momento de claridad para detener el ciclo que llevas años repitiendo. Porque los errores que destruyen a los migrantes latinos en Estados Unidos no son monstruos gigantes. Son grietas pequeñas que dejamos pasar porque estamos demasiado ocupados sobreviviendo para detenernos a mirar. Pero hoy tú te detuviste. Hoy decidiste escuchar. Y eso ya te separa de los miles que seguirán repitiendo los mismos patrones, esperando que la suerte algún día les sonría. Porque tú y yo sabemos que aquí, en este país, la suerte no llega sola. Hay que construirla con decisiones inteligentes, con valentía emocional y, sobre todo, con conocimiento. Lo más triste de estos errores no es solo el daño que hacen, es que son silenciosos. Nadie te va a gritar, «¡Hey, estás arruinando tu vida!». Todo ocurre lento, en la rutina, en la prisa, en la resignación. En ese momento en que dejas de aprender porque crees que ya sabes lo necesario. En ese momento en que ya no preguntas porque tienes miedo de parecer débil. En ese momento en que dejas de hablar de tus sueños porque suenan imposibles. Pero hay algo que quiero que grabes en tu alma. Lo imposible no es un destino, es solo un límite temporal de tu información actual. Cuando aprendes, tus límites se expanden. Cuando entiendes el sistema, dejas de temerle. Cuando te educas, dejas de ser invisible. Este país no fue diseñado para ti, es verdad, pero eso no significa que no puedas conquistar tu espacio. Los latinos hemos demostrado una y otra vez que podemos romper estadísticas, cambiar narrativas, transformar barrios enteros. Pero eso empieza con uno. Con una mente que despierta, con un corazón que se niega a vivir solo para pagar cuentas. Porque escúchame bien, tú no viniste a este país a ser solo una fuerza laboral. Tú viniste a hacer historia. ¿Sabes cuál es la mayor tragedia de muchos migrantes? No es que les falte dinero, es que les falta dirección. Caminan, trabajan, luchan, pero sin mapa. Y un guerrero sin mapa termina agotado, no exitoso. Por eso lo que hacemos aquí en Conocimiento de Éxito no es solo contarte historias o darte consejos, es darte ese mapa, esa guía que tú mereces. Porque nadie te la dio al llegar, porque nadie se sentó contigo a explicarte cómo evitar que el sistema te trague. Porque nadie te dijo que sí se puede, pero no solo con esfuerzo, con estrategia, con visión, con comunidad. Y si hay algo que necesitamos más que nunca como comunidad latina, es unirnos desde el conocimiento, dejar de callarnos por miedo, empezar a compartir información útil, real, humana. Porque cada vez que un migrante cae en una estafa, en un abuso laboral, en un error financiero, es toda nuestra comunidad la que pierde. Pero cada vez que uno se educa, prospera, se estabiliza y logra avanzar, es una semilla de transformación que crece. Y tú puedes ser esa semilla. No te estoy diciendo que el camino será fácil. Ser latino en Estados Unidos sigue cargando muchos desafíos. Discriminación, barreras idiomáticas, falta de oportunidades. Pero también somos una comunidad resiliente, creativa, valiente. Y eso no nos lo quita nadie. Lo que sí podemos perder, si no despertamos a tiempo, es nuestro futuro. Porque no hay dolor más grande que mirar atrás y darte cuenta de que tu vida no se destruyó por un golpe fuerte, sino por los pequeños errores que ignoraste durante años. Hoy tienes una oportunidad, la oportunidad de empezar a corregir el rumbo. No importa si llevas un mes o 10 años en este país, siempre se puede cambiar, aprender, mejorar. Si entendiste que trabajar sin saber tus derechos te deja vulnerable, empieza a informarte. Si reconociste que el miedo a hablar te ha hecho daño, busca apoyo. Si te diste cuenta que estás estancado porque no entiendes el sistema financiero, empieza a educarte. No tienes que hacerlo todo hoy, pero empieza hoy, porque cada paso pequeño en la dirección correcta te aleja de un destino que no mereces y te acerca al futuro que siempre has querido. Y si alguna vez sientes que todo está en tu contra, recuerda esto: tú ya lograste lo más difícil. Saliste de tu país,
Dejaste todo atrás. Empezaste desde cero. ¿De verdad crees que no puedes aprender a manejar un crédito, a protegerte legalmente, a cuidar tu salud mental? Claro que puedes. Lo que pasa es que nadie te lo había explicado con el respeto, la empatía y la claridad que mereces. Pero eso es lo que hacemos aquí. Este canal no es solo una fuente de contenido, es un refugio, una herramienta, una mano extendida. Porque aquí creemos que cada latino en Estados Unidos tiene derecho a la prosperidad. Y no hablamos de la prosperidad que solo se mide en dólares, sino de la que también se mide en paz, en seguridad, en sentido de propósito. Porque tener éxito en este país no es comprarte un carro nuevo. Es poder mirar a tus hijos a los ojos y decirles: luché con inteligencia, aprendí lo que nadie me enseñó, y hoy estamos mejor gracias a eso. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti se movió, si te viste reflejado en las historias que compartimos, te invito a que te quedes con nosotros. Suscríbete a este canal, no por mí, no por los videos, por ti, porque cada vez que te conectas con este tipo de contenido, estás invirtiendo en tu futuro. Estás entrenando tu mente para que no se rinda. Estás construyendo esa versión de ti que no solo sobrevive en Estados Unidos, sino que brilla. Tu historia aún se está escribiendo. Y tú mereces que sea una historia de éxito, de dignidad, de aprendizaje, de transformación. No de errores que te destruyen, sino de decisiones que te fortalecen. Hoy puede ser el día que recuerdes como el momento en que todo empezó a cambiar. Y si quieres que caminemos contigo en ese proceso, aquí estaremos. Bienvenido a Conocimiento de Éxito. Aquí no solo te damos herramientas, te recordamos quién eres.